Cuando estaba pintando esto, en el 2015, me entero que Calizas de Burgos, que es una empresa a la que se le concede un permiso para la explotación de las antiguas canteras de Ontoria de la Cantera, donde se extrajo la piedra para la Catedral de Burgos, estaban otra vez en activo. Y dije, oye, qué interesante sería el poder comprar uno de estos bloques de piedra caliza, justo del mismo material con el que se construye la catedral, e intentar tallar algo. Y lógicamente dije, hombre, pues lo bonito sería pillar un detalle de algún elemento de la catedral. Y en unas obras de restauración que se hizo del claustro apareció, esto es una copia de esa otra pieza, que es una clave de bóveda del románico, bueno, de la Edad Media, que podría ser la parte central de ese cimborrio que se hundió en 1539, que de hecho sería un pater eternal, que es como le llaman, que es una representación del Pantocrátor que aparece sonriendo. Y es muy curioso porque en esa Edad Media se le considera la sonrisa como un síntoma de sabiduría, que sonríes porque sabes de qué va el mundo. Me apunté a unas visitas guiadas que hacen por las galerías de esa cantera, que es espectacular. Imaginaos unas galerías en las que cabe la Catedral de Burgos, que caben camiones por dentro, una cosa espectacular. Bueno, pues voy, ya tenemos la reserva hecha y justo cuando voy a comprarles la piedra me dicen, el profesional que nos corta la piedra tiene coronavirus, no te podemos cortar la piedra. Y digo, otro día que tengo que cruzarme media España para venir a por la piedra. Y bueno, mientras estábamos haciendo la visita guiada, la guía súper amable me dice, ay, tú eres el de la piedra, tal, qué lástima. Y dice, oye, estamos en lo más profundo de la galería. Me dice, te digo una cosa, aquí hay un montón de piedras que si alguna te hace apaño, te la puedes llevar. Digo, ¿en serio? Dice, por mí como si te las llevas todas, me dijo. Dice, la única cosa es que tienes que cargar con ella hasta que salgas. Elige una con la que puedan tus fuerzas. Y nada, pillé esta y nada, me la saqué al hombro y fue en la que lo tallé. Y además esta piedra tiene una peculiaridad, todas las calizas en el fondo, y es que eso lo decía un maestro cantero en un libro que escribió sobre cómo se construyen las catedrales, y decía que tallar piedra caliza es como hacer submarinismo, porque está llena de fósiles. Entonces, bueno, de hecho os muestro que tallando justo esta, apareció este fósil, por ejemplo. Este fósil estaba en esta zona de por aquí. Y claro, lo fascinante de todo esto es que la Catedral de Burgos está llena de fósiles. Y le pasa lo mismo al Palacio Real de Madrid, que como está hecho con piedra de colmenar, que también es caliza, se ven caracolas, cosas de estas, que claro, también es muy interesante cómo en la Edad Media veían eso de manera inexplicable, de cómo demonios ha llegado una caracola hasta aquí dentro, claro. Entonces, era también una parte muy interesante a la hora de construir, de no tenemos todo el conocimiento, hay muchas cosas que para nosotros ahora ya sí tienen explicación, pero imaginaos, alguien en la Edad Media alucinaría en colores con encontrarse fósiles. Bueno, con Sant Pere de Rodes ocurre lo mismo también. He querido hacer un poco una representación de los extremos de España, de tocar un poco no todas las provincias, porque hubiese sido una exposición gigantesca, pero sí geográficamente abarcar todos los extremos, desde el extremo más oriental de la península ibérica al extremo más occidental. No me voy a detener en todo, si queréis pasamos a Santiago de Compostela. Y bueno, en este caso, las conexiones además se unen, las conexiones arquitectónicas se unen a las conexiones literarias. La penúltima obra que os expongo es la novela de Manuel Rivas, El lápiz del carpintero, donde ocurre una situación curiosa. Yo llego, a pesar de que en el 2008, cuando pinté el primer cuadro, hice el Camino de Santiago y demás, en mi familia ha habido un episodio histórico, ya podríamos decir, en época de mi bisabuelo desapareció en la Guerra Civil y bueno, estaba buscándole en registros y demás, y buscándole acabé leyendo ese libro del lápiz del carpintero. Y precisamente en esa novela hay un episodio muy interesante en el cual un prisionero, durante la Guerra Civil, dibuja con un lápiz de carpintero el Pórtico de la Gloria. Yo, como mi padre se ha dedicado a la construcción, esos lápices los he visto, yo de pequeño dibujaba con esos lápices. Conclusión que dije, oye, ¿cómo sería pintar el Pórtico de la Gloria con esa herramienta? Total, que dije, hombre, si lo pone en una novela será que es posible. Y fue lo que hice, pintar el Pórtico de la Gloria, que es el que estáis viendo, con ese lápiz de carpintero. Además, no está Pilar, no ha venido, no. Bueno, dio la casualidad de que justo cuando lo estaba terminando, una amiga mía
que hace años había estado en la presentación del libro de Manuel Rivas, tuvieron el detalle que a los asistentes les regalaban un lápiz de carpintero donde ponía el lápiz del carpintero, novela de Manuel Rivas y demás. Y justo me lo regaló cuando lo estaba terminando, así que los últimos trazos que di fue con el lápiz que Manuel Rivas regalaba en la presentación de su libro. Y claro, ocurre algo semejante. Cuando uno tiene... Yo había estado en el Pórtico de la Gloria, de pequeño me había dado cabezazos contra el Santo dos Croques y todas estas cosas, pero uno no lo aprecia con el mismo detalle cuando lo estás pintando y tienes que dibujar hasta la empanada que aparece representada en uno de los pecadores a los que se les está condenando por gula, que aparece una empanada gallega en el Pórtico de la Gloria, que es curioso esto también. Y entonces aprecias muchos más detalles. Y por ejemplo, hay infinidad de curiosidades dentro del Pórtico de la Gloria, pero una de las cosas más llamativas quizás sea esta figura de aquí, el famoso Santo dos Croques. El Santo dos Croques, hay mucha polémica sobre qué representa realmente, porque lo normal es pensar que fuese el maestro Mateo. De hecho, Pérez Villamil y otros pintores del siglo XIX que vieron lo que ahora vemos restaurado del Pórtico de la Gloria, ellos llegaron a ver parte de ese color que se había perdido. Y dicen que esta figura, que sostiene una filacteria, es decir, una especie de pergamino, en la filacteria ponía Architectus. Entonces todo hacía pensar que era el arquitecto que hizo el Pórtico de la Gloria, por lo tanto el maestro Mateo. Sin embargo, esto se contradecía con la firma. En los dinteles de las puertas, al lado del parteluz, existen unas inscripciones donde se dice el año en el que se construye, y por lo tanto podríamos deducir qué edad aproximada tendría el maestro Mateo. Lógicamente, una envergadura de este calibre no se le iban a proporcionar a un chaval que estuviese empezando en el mundo de la arquitectura, se lo daban a un maestro ya consagrado. Y eso contradecía la edad del representado, porque el que aparece representado es un treintañero y el maestro Mateo era muy mayor, para la Edad Media, cuando hizo esta obra. Consecuencia, existía esa trifulca, pero ha habido varios historiadores que posiblemente hayan dado en el clavo. El personaje que aparece ahí, que además aparece arrodillado mirando al altar, sí podría ser el maestro Mateo, pero representado con 33 años, porque según la mentalidad de esa época, lo que está representando es el juicio final. Cuando todos lleguemos al juicio final, resucitaremos con 33 años, y es lo que hace el maestro Mateo. Claro, exacto. Que luego si has muerto antes de los 33 años, no sé cómo te reconocen, claro. Pero bueno, resucitaremos hechos unos chavales. Lo que sí que es cierto es que el propio maestro Mateo se representa a sí mismo de espaldas a su obra, pendiente del altar mayor y de rodillas, lo cual nos está volviendo a hablar otra vez, como la Catedral de Burgos, de la humildad de los autores. E incluso hay otro detalle también singular, y aquí lo vemos, que posiblemente lo hayáis visto, ahora ya no, porque está prohibido por las normativas lógicas de patrimonio. En el parteluz hay una pieza de mármol que es posiblemente la más dura de toda la obra, que es una columna que está hecha de mármol de Oincio. Oincio es una localidad gallega que tiene muy buenos mármoles. Y claro, llama la atención que hay una mano, seguramente la hayáis visto, que es como una huella, que durante un montón de tiempo se ha pensado que eran las manos de los peregrinos a base de poner allí su huella cuando llegaban a Santiago. Lo que ocurre es que hay referencias por parte del Cabildo y documentos históricos de los ritos que hacían los peregrinos, y ese rito de poner la mano no aparece hasta pasado el siglo XVI. Por lo tanto, o los peregrinos que iban con lijas en las manos, o es imposible que el mármol de Incio en 4 o 5 siglos se haya desgastado de esa manera. Y de hecho, en crónicas medievales ya dicen que el maestro Mateo representa la mano de Dios en el parteluz. Claro, y esto nos habla de lo que está representando, que esto no te fijas hasta que tienes que dibujar todos los detallitos y todas las piececitas. Y precisamente la parte narrativa de esa columna cita un episodio bíblico en el que dice que Dios pondrá su mano invisible sobre los elegidos. Claro, ¿cómo representa un escultor una mano invisible? Lo que hizo el maestro Mateo es representar una huella, que es un tema súper conceptual, que esto nos pone en la vanguardia de las últimas corrientes artísticas de la actualidad, muy contemporáneo, claro. Y claro, no es la huella de los peregrinos, sino la huella de Dios mismo, que cada peregrino que va a poner su mano ahí, digamos que conecta un poquitín con lo más espiritual, lo más elevado. Y ya por último, la última piececita que os muestro es la más pequeñaja de todas, pero tiene su gracia, que es esta figurita que estáis viendo aquí. Le he puesto una lupa para que luego, si queréis verlo con más detalle, podéis acercaros. En uno de los viajes que hice a Santiago, como yo me rodeo de amigos que son historiadores, ha venido un amigo periodista en programa de radio también, arqueólogos,
Pues uno de ellos, uno de estos amigos historiadores, me dijo, oye, si vas a Santiago, acércate a la azabachería y llévate de recuerdo una figurita de azabache de Santiago, porque eran los souvenirs medievales. De hecho, esto históricamente es súper interesante porque cuando ahora han aparecido esas figuritas de azabache en los lugares más remotos del mundo, significa que hubo un peregrino de ese lugar que fue a Santiago y regresó a su casa, porque se llamaban esa piececita, que eran figuritas de azabache en las que se tallaba el apóstol Santiago para que te protegiese en tu regreso a casa. Era una especie de amuleto, como os digo en el cartel, ¿no? Bueno, pues llego a Santiago, yo con toda mi ilusión, lo había visto en el Museo de los Peregrinos, sabía que esas figuritas existían, y además, claro, el azabache, que no es un material, es mucho más caro, por ejemplo, la caliza de Burgos que el azabache. Llego a las azabacherías y lo primero que me dicen es, eso no existe. Digo, ¿pero cómo no va a existir? Si lo he visto en el Museo de los Peregrinos. No, eso es imposible. Bueno, al final me dijeron, mira, si vas a la azabachería más antigua es el único sitio donde pueden tener algo. Me acerqué, es una azabachería que está pegada a la catedral, y cuando lo estaba describiendo ya se empezó a reír la mujer. Y me dijo, vale, lo que estás buscando es esto. Y sacó una figurita como esta, un pelín más grande era. Y digo, eso es justo eso. Me dice, vale, perfecto. Dice, ¿y cómo piensas pagarlo? Y digo, hombre, pues no sé, si vale una tableta así de azabache, valía 14 euros, digo, pues en efectivo, porque voy a pagar con tarjeta 3 euros. Dice, ¿cómo que 3 euros? Esta pieza vale 500 euros. Digo, ¿cómo que 500 euros? Y dice, sí, porque el problema es que ningún azabachero hace esto ya. Digo, ¿cómo que no? Dice, no, porque esto es una pieza histórica y tal. Y dice, a día de hoy este tallado ya no existe, no hay ningún azabachero que te haga este encargo. Bueno, pues ahí, claro, se me cayeron todos los palos del sombrajo, yo me vine abajo y dije, bueno, pues nada. Y ya cuando me iba a ir de la tienda me dijo la mujer, toma, por lo menos para que te lleves un recuerdo de Santiago. Y me dio un trocito de azabache sin tallar. Claro, eso no le costaba nada, es que era un desperdicio al fin y al cabo. Y volví a casa con la figurita, con la piececita esa, dándole vueltas, pensándolo, y dije, bueno, vamos a ver si lo ha hecho alguien en la Edad Media, que no tenía una impresora 3D ni todas las pericias técnicas que tenemos nosotros ahora, a lo mejor es posible tallarlo. Y bueno, pues nada, me puse a ello y al final salió la figurita. O sea, que vale 500 euros. Sí, ellos la venden a 500 euros, yo no le doy tanto valor, pero bueno, lo que sí que es cierto es que tiene, pues bueno, ese componente también interesante de que, claro, el azabache en realidad es una piedra fósil, es una fosilización de la madera. De hecho, se ve, cuando pillas una tableta de azabache, se ven las vetas de la madera. Y en la Edad Media tenía un componente mágico. Se supone que las figas que siguen vendiendo, esas manitas de azabache que venden en Compostela, tienen ese componente protector. Lo que pasa es que aquí se le unía la figura de Santiago, que de hecho la figura de Santiago en la Edad Media tenía un componente súper interesante, que era también el guía de las almas. Si te morías teniendo la figurita de Santiago, Santiago te llevaba al cielo en su caballo, que es una cosa también interesante. Así que nada, muchas gracias a vosotros. Es distinto, se aprecian más cosillas, claro. Así que nada, gracias a vosotros. Por cierto, déjame el bolso. Os he traído un detalle. Hablando de piedras, un trocito de la Catedral de Burgos para cada uno. Yo tengo, si falta para alguien. Ah, vale, he traído de sobra. Es la misma piedra caliza con la que está construida la Catedral de Burgos. Y aparte de eso, la pintura. Vale, perfecto. Tengo más. 7 concejales, ¿eh? Sí, jolín. ¿Te quejarás? Nada. 7 concejales han venido a ver. Se pongan al lado de la lista.